Hola, quiero felicitar de todo corazón a la Yeshiva Har Sinai de Panamá, que ahora en Tu B'Av cambia su nombre a Yeshivat Jajam Tzion Levi. Qué bonito nombre para una yeshiva, Yeshivat Jajam Tzion Levi, a nombre del inolvidable, gran Jajam, gran rabino Jajam Tzion Levi, el Rav Arashi de Panamá por tantos años, que tenía ese, aparte de ser un manhig, un líder, tenía un ahavat Torah, un amor inmenso a la Torah. Cuando estuve en Panamá me contaron de cuando abrieron el kolel, cuando se abrió el kolel de la Keilah, la emoción, la alegría que tenía Jajam Tzion Levi, ese amor tremendo por la Torah Kdosha, por los que estudian Torah. Así que qué mejor nombre para una yeshiva, Yeshivat Jajam Tzion Levi, en su ciudad de Jajam Tzion Levi en Panamá. Bezrat Hashem, que tengan mucha atzlajá en este evento que están haciendo, en esta inauguración del nuevo nombre de la yeshiva, y todos los que ayudan, todos los que aportan, todos los que donan, que tengan mucha atzlajá, mucha verajá, y que esa shefa y verajá que trae la Torah con ella, que recaiga en todos ustedes, en todas sus familias, la arihut yamim veshanim, para siempre. Que así sea, Bezrat Hashem. Quiero decir algo corto, solamente lichvod, en honor a la Torah Kdosha, en honor a la yeshiva, Yeshivat Jajam Tzion Levi de Panamá. David Amelech dice en Tehilim, un pasuk muy famoso, dice David Amelech, Achat sha'alti me'et Hashem, ota avakesh. Hay una cosa, Achat sha'alti, una cosa, Achat, una cosa que le pido, sha'alti, que le pido, me'et Hashem, le pido a Hashem, ota avakesh, eso es lo que le pido. Shivti bebet Hashem kol yemei hayai, sentarme en la casa de Hashem todos los días de mi vida. La Hazot benoam Hashem ulvaker bejalo, para poder ver benoam, lo agradable que es Hashem, lo agradable que es cerca de Hashem, ulvaker bejalo, y estar presente y visitar su santuario, su morada. Dice David Amelech, solo una cosa Hashem te pido, Shivti bebet Hashem kol yemei hayai. Pero ¿por qué el pasuk repite? ¿Por qué David Amelech dice, Achat sha'alti me'et Hashem? Una cosa le pido a Hashem, ota avakesh, eso es lo que le pido. Está redundante, se siente la repetición. Que diga, Achat sha'alti me'et Hashem, Shivti bebet Hashem kol yemei hayai. Una cosa le pido a Hashem, sentarme en su casa todos los días de mi vida. ¿Por qué tiene que repetir Achat sha'alti me'et Hashem, ota avakesh? Aparte, ¿por qué cambia? Ajat primero dice Ajat sha'alti me'et Hashem, dice la palabra, el término she'ela, que es pedir, ota avakesh es un sinónimo de pedir, pero ¿por qué cambia de she'ela a bakasha? Explican los mefarshim, oí una vez una explicación que dice así: nosotros, todos los seres humanos, queremos cosas, queremos, deseamos, tenemos las cosas que queremos tener, pero los deseos que una persona tiene van cambiando con la edad de la persona. Por ejemplo, un niño de 1 año, ¿qué es lo que quiere? Quiere su juguetito, su cochecito. Un niño de 3 años quiere a lo mejor un cochecito un poco más sofisticado, ya quiere unos Legos de los Duplo, si conocen los más grandes. Un niño más grande ya quiere un cochecito para sentarse y para montar, un poco más grande quiere un triciclo. Cuando es un poco más grande quiere una bicicleta. Cuando es un poco más grande ya quiere una moto, después quiere un coche, después quiere una casa. Y hay gente que se para en la casa, hay gente que sigue, después quiere el yate, quiere el avión. No me sé el orden, primero el avión, después el yate. No sé cómo es, pero cada vez va queriendo y va deseando otra cosa. Dice David Amelech, conmigo no es así. Achat sha'alti me'et Hashem. Solo una cosa le pido a Hashem. Ota avakesh. Eso es lo que siempre he querido. Nunca he cambiado. El deseo de David nunca cambió. Una cosa Hashem te pido, ota avakesh, que fue lo que siempre quise. Nunca cambié de deseo. Shivti
Bevet Hashem kol yemei hayai, sentarme en la casa de Hashem todos los días de mi vida. La Hazot benoam Hashem, ulvaker bejalo, estar presente, ver la presencia, benoam, lo agradable, lo dulce, que es estar cerca de Hashem, ulvaker bejalo, y visitar y estar presente en su santuario, en sus moradas. Increíble la explicación, el deseo interminable de David Amelech, de solo sentarse en la yeshiva, en la casa de Hashem, y estar ahí todos los días de su vida. Otra explicación que dice el Malbim. Dice el Malbim que hay una diferencia entre... Bueno, el Malbim lo dice en Megilat Esther. Dice que hay una diferencia entre She'elah y Bakashá. En los sinónimos She'elah y Bakashá, que es pedir, pero hay una diferencia. Por ejemplo, ahí en Megilat Esther dice que Ahashverosh le dice a Esther Amalcá, cuando entra Esther con Ahashverosh, después de los 3 días de ayuno, para pedirle salvar al pueblo de Israel, entonces le dice a Ahashverosh a Esther, Ma she'elatech veinaten lach, ¿cuál es tu she'elah? ¿Cuál es tu pedido? Y te lo van a dar. Ma bakashatech, ¿cuál es tu bakasha? Ad chatzia malchut veteas, hasta la mitad del reinado se te va a dar. Dice el Malbim que she'elah es algo chiquito. She'elah es algo simple. Algo que te puedo pedir a ti. No te tengo que rogar, no te tengo que pedir. Es algo chico, como dice el Pasuk. Dice, She'elah achat ktana la Adoni Amelech. Tengo algo chiquito para pedirte. She'elah es algo chico. Bakashá es algo grande. Bakashá es algo que te tengo que rogar, que te tengo que pedir, que te tengo que suplicar, por favor. Eso es Bakashá. Y por eso Ahashverosh le dice a Esther, Ma she'elatech veinatenlach. ¿Cuál es tu she'elah? ¿Tienes una she'elah? ¿Me quieres pedir algo chico? Veinatenlach. Ese no hay límite. Veinaten. Así como este lo vamos a dar. Uma bakashatech. Pero si tienes una bakashá, tienes algo grande para pedir, adchatzia malchut. Ahora sí, hasta la mitad del reinado. Aquí no, porque una bakashá puede ser algo grande. A lo mejor vas a querer algo mucho más grande de lo que yo puedo, hasta la mitad del reinado. Viene David Amelech y le dice a Kadosh Baruch Hu Hashem, Achat sha'alti me'et Hashem, ota avakesh. Hay algo chico que yo pido me'et Hashem de Hashem. Hashem, hay algo que te quiero pedir, que para ti es algo muy chico, para ti es algo simple. Tú me lo puedes dar, para ti no es algo grande. Pero para mí es toda mi vida. Para mí es algo enorme. Para mí es todo el mundo, el universo entero. Achat sha'alti, algo chico le pido me'et Hashem, de Hashem le pido algo chico. Pero para mí, ota vakesh, para mí es el mundo entero. Shivti bevet Hashem, kol yemei hayai, sentarme en la casa de Hashem todos los días de mi vida. Dice David Amelech, Hashem, por favor, ¿qué te estoy pidiendo? Para ti es algo chiquito. Para mí es toda mi vida, es todo lo que tengo, es todo lo que anhelo y deseo y sueño con eso. Es lo único que tengo pensado toda mi vida. Ota vakesh shivti bevet Hashem, kol yemei hayai. Increíble esta segunda explicación. Tercera explicación que dice el Malbim, esto lo dice en Teilim y también lo dice en Megilat Esther. Teilim Chavzain, por cierto, que es este pasuk, dice algo increíble. Dice así. Dice, She'elah es lo que una persona pide con su boca. Lo que habla, su pedido que él dice es She'elah. Pero lo que él en realidad quiere, esa es la bakashá. Les voy a dar un ejemplo. Dice, una persona viene a pedir, dice, ¿me puedes dar, no sé, $30,000? ¿Para qué quieres el dinero? Necesito $30,000 para comprar un coche. Entonces, mi she'elah, lo que yo estoy pidiendo con mi boca, mi she'elah, con las palabras, es $30,000. Pero mi finalidad no son los $30,000. No necesito el dinero para guardarlo. Quiero comprarme el coche. Mi bakashá, mi deseo real, mi deseo final es el coche. Esa es la bakashá. Dice el Malbim, hay mucha gente que quiere estar cerca de Hashem. Hay mucha gente que quiere estudiar Torah. Pero su she'elah es estudiar Torah, pero no su bakashá. Tal vez ellos quieren estudiar Torah
para que tengan atzlajá, para que les vaya bien en el negocio, para que les vaya bien en la vida, para que tengan refuah shlema, para que sus hijos estén sanos. Entonces su she'elá es Torah, pero su bakashá no es Torah. Su bakashá es todo lo que me va a traer la Torah. David Amelech dice a Hashem, yo te puedo pedir que quiero estudiar Torah, pero no creas que estoy pidiendo porque quiero ganar las guerras, porque quiero ser un rey grande, no. Achat sha'alti me'et Hashem, hay un pedido que le pido a Hashem con mi boca, ota avakesh, que ese también es mi finalidad, que ese es mi bakashá, eso es lo que quiero, no lo quiero como un medio para llegar a otra cosa, no. Esa es mi finalidad, ota avakesh shivti bevet Hashem kol yemei hayai, sentarme en la casa de Hashem todos los días de mi vida, la Hazot, Benoam Hashem ulvaker vejalo. Pero termina el pasuk y dice, la Hazot Benoam Hashem, para ver en Noam lo agradable, sentir lo agradable de la cercanía de Hashem, ulvaker vejalo, y visitar en su santuario. Aquí aparentemente hay una contradicción. Primero dice, Shivti bevet Hashem kol yemei hayai, sentarme en la casa de Hashem todos los días de mi vida. Y luego dice, ulvaker bejalo, levaker es visitar. Visitar, uno viene, visita, entra, sale, una vez en tantos años. ¿Cómo dice? O shivti bevet Hashem, o sentarse en la casa de Hashem toda tu vida, o ulvaker bejalo, o visitar. Se está contradiciendo. Dicen los jajamim, el que está fijo en un lugar pierde la emoción. ¿Sí? Una persona que va por primera vez, va a ver el canal de Panamá, por ejemplo, algo impresionante va a ver, se impresiona, wow, solo ahí, sale de ahí todo emocionado. Me emocioné, lo vi la primera vez. Pero si uno trabaja en el canal de Panamá, ya no se emociona, ya. El primer día hubo emoción, el segundo día un poco menos, después de una semana, no sé, después de un año ya no se emociona nada, trabaja ahí. Dice David Amelech, Hashem, yo te estoy pidiendo, Shivti bevet Hashem kol yemei hayai, sentarme en la casa de Hashem todos los días de mi vida, pero me da miedo de algo. Me da miedo que pierda la emoción del primer día. Por eso Hashem te pido, Shivti bevet Hashem, la Hazot benoam Hashem, ulvaker beja, lo quiero seguir visitando. Quiero seguir teniendo el sentimiento de un visitante, que lo haga con emoción, que cada día que llegue a estudiar, como si fuera el primer día de mi vida, como que si es el primer libro y el primer daf y el primer amud de Gemara que voy a estudiar por primera vez en la vida. Eso es lo que pide David Amelech de estudiar. Les deseo a los jajamim, a los talmidim de la yeshiva de Jajam Tzion Levi, a los donadores de la yeshiva de Jajam Tzion Levi y a todo el Kal Kadosh que apoya a esta gran causa, que se cumpla esta tefilá en ustedes, en sus hijos, en sus familiares, en los alumnos de la yeshiva. Que esta yeshiva Jajam Tzion Levi, que saque alumnos, frutos, que brillen, que iluminen el mundo, que tengan ese ahavat Torah, ese amor interminable por la Torah, ese deseo de estar shivti bevet Hashem kol yemei hayai, sentarme en la casa de Hashem todos los días de mi vida, pero que sea ulvaker bejalo, que sea como la primera vez que llegues, con esa emoción, con ese ímpetu, con esas ganas, y que sea hacha altimet Hashem, ota avakesh, que sea lo más chico que le pedimos a Hashem, pero que sea lo más grande que es para nosotros. Hazakimu beruchim, que Hashem los bendiga, que Hashem les dé éxito a los donadores, a los Rashei Yeshiva, a los Jajamim, a los alumnos, a todo el Kal Kadosh de Panamá, que tengan berajá, veatzlajá, siata dishmaya, salud, bienestar y todo lo mejor, luz, mucha luz en sus vidas y todo lo mejor siempre. Hasta luego. Estamos en una época de transición. Antes Yeshiva Har Sinai, ahora Yeshiva Jajam Tzion Levi. ¿Y qué se hace en esa Yeshiva de Jajam Tzion Levi? Me gustaría compartir con ustedes un Dvar Torah que tiene que ver con lo que nos dedicamos día a día en la Yeshiva. La Gemara en Masejet Baba Batra cuenta que los querubín se veían uno al otro. Y pregunta, no puede ser, está escrito en otro lugar que los querubín se veían hacia las paredes. Responde la Gemara, cuando Am Israel hace la voluntad de Dios,
se ven los querubim uno al otro. Pero cuando no, voltean a ver las paredes. Hay otra Gemara Masejet Berajot que dice que cuando si una persona va a trabajar y se va a dedicar a la tierra y va a sembrar a la hora que tiene que sembrar y cosechar y poder recolectar los granos, etc., entonces, ¿a qué hora va a estudiar Torah? Responde la Gemara: cuando Am Israel hace la voluntad de Dios, el trabajo se hace por otras personas. Y la gran pregunta es, ¿qué es voluntad de Dios? Cumplir toda la Torah Kulá, obviamente es voluntad de Dios, pero aquí hay algo más específico, que no está escrito eso en la Gemara, dice voluntad de Dios. Para poder entender esto, la Gemara pregunta en Masejet Nedarim, ¿por qué se destruyó el Bet HaMikdash? Y la pregunta es sobre el segundo Bet HaMikdash. ¿Cuál es la pregunta? El primer Bet HaMikdash sabemos que se destruyó por Avodat Zarah, Giluy Arayot Shefijut Damim, como explica el Metzudat David, que ya que no estudiaban Torah, entonces pudieron llegar a esa saberot. Pero el segundo Bet HaMikdash, que estudiaban Torah y hacían Gesed y cumplían mitzvot, ¿por qué se destruyó el Bet HaMikdash? Responde la Gemara: esa pregunta se le preguntó a los Jajamim y no supieron contestar, a los Neviim y no supieron contestar, hasta que le preguntaron a Kadosh Baruj Hu y dijo a los Bam et Torati. Y vuelve la pregunta: acabamos de decir que ellos sí estudiaban Torah. Responde la Gemara: porque no decían Berajá antes de estudiar Torah. Explica el Igrot Moshe algo increíble. Dice Ramoshe Feinstein: ¿qué quiere decir que no decían Berajá? ¿Cuál es la esencia de no decir Berajá? Hay una Gemara Masejet Menachot que dice: cuando una persona está preparando la azúcar o está haciendo un tzitzit, no tiene que decir Berajá, porque nosotros decimos Berajá a la hora que cumplimos las mitzvot y no cuando preparamos para las mitzvot. Los Jajamim de esa época entendían que la Torah es un libro de leyes para poder cumplir todo lo que Hashem quiere. Entonces dijeron: si no se tiene que decir Berajá al construir un azúcar, tampoco tengo que decir Berajá al estudiar Torah, porque la finalidad no es estudiar, la finalidad es cumplir lo que está escrito en ella. Dice Ramoshe Feinstein: eso es la respuesta de la Gemara. ¿Por qué se destruyó el Bet HaMikdash? Justamente por eso. Porque hay algo más importante que es cumplir la Torah, que es estudiar Torah porque Dios lo pide. Y eso mismo necesita una verajá porque es una mitzvah. Estudiar Torah es una mitzvah y a eso se refiere la Gemara que dijimos anteriormente cuando hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios más grande que hay? Que una persona estudie Torah solamente porque Dios pidió que estudie Torah, y es una mitzvah por sí misma. Apóyenos, nosotros en la Yeshiva nos dedicamos justamente a enseñar a los talmidim a estudiar Gemara, a estudiar Torah, y que ellos mismos el día de mañana puedan enseñar a otros a estudiar Torah y a estudiar Gemara. El Rabbi Yaakov Galinsky tenía que hacer una recolecta anual de todos los kolelim y todos los lugares donde mantenía Torah. Y muchas veces le tocó ir donde personas pudientes y les pedía donaciones para poder apoyar el estudio de la Torah. Y muchas veces la contestación de estas personas eran: venga mañana. Y esa contestación, dijo Rav Galinsky, siempre le molestó. ¿Qué hay mañana? ¿Que mañana va a tener más plata esta persona? ¿Qué significa esto de mañana? Y le molestó tanto que fue donde él, Hazon Ish, y le preguntó: ¿qué va a pasar de aquí a mañana? Y el Hazon Ish le dijo unas palabras muy profundas. Le dijo al Hazon Ish: cuando una persona va a aportar a Torah, la persona tiene que tener un mérito. No es tan sencillo que una persona abre la chequera, raya un cheque y se lo da. No es suficiente, no es tan simple así como meterse la mano al bolsillo y dar plata. No. Una persona que apoya a Torah tiene que tener un super mérito. Y cuando tú vas y le pides esa tzedakah y la persona no te la da inmediatamente, es porque en realidad esa persona en ese momento no tiene el zehut, el mérito de apoyar Torah. Se le preguntó a Rav Galinsky: entonces, ¿qué va a pasar de aquí a mañana? De aquí a mañana, esa persona va a hacer tefilá, va a leer teilim, va a hacer algún tipo de gesed, y quizás, por todas las acciones que va a hacer durante ese día, el día siguiente tendrá el zehut del mérito de aportar Torah. Muchas veces nos equivocamos, no entendemos cuánto mérito puede tener una persona por apoyar Torah. Y en realidad, la Gemara de Masejet Ketubot nos enseña que cuando va a llegar el Mashiach, las personas que no tenían Torah, Bar Minam, lejos de nosotros y de todo el pueblo de Israel, no van a tener el mérito de revivir.
no van a poder tener Tejiyat Metim. Como dice el pasuk, Kital Orot Aleja, el rocío de la luz que representa la Torah, el rocío de Dios, que Hashem hace que se despierten los muertos. Dice la Gemara, el que no tuvo el rocío de la luz, que es el rocío de la Torah, tristemente no tendrá el mérito de despertarse. Pero dice la Gemara, que cuando este rabino dijo esto, se puso triste por todas las personas que no estudian Torah. ¿Cómo ellos van a tener el mérito de revivir? Y dice la Gemara que le encontré una solución al problema. Cuando una persona casa a su hija con un Talmid Jajam, con una persona que estudia Torah, y lo apoya, y lo ayuda con sus negocios, con sus gastos, en ese momento la persona tiene una conexión con la Torah. En ese momento el mérito de apoyar a alguien de Torah se le pasa a la persona que apoyó, y de esa manera va a tener el mérito que esa luz de Torah lo va a ayudar a revivirse cuando venga el Mashiach. Significa que si nosotros estamos buscando méritos para revivir cuando venga el Mashiach, claro que el primer mérito es sentarse y estudiar. No hay un mérito más grande que ese. Pero tener ese zehut, ese mérito de apoyar Torah, no entendemos lo valioso que es la Torah en este mundo. Como todos entendemos que si un segundo el mundo no tendría Torah, todo desaparecería. Cuando una persona apoya Torah, está asegurando que este mundo entero exista, que todas las personas que están en este mundo puedan seguir existiendo, que todo el mundo pueda tener salud, éxito, brajá, atzlajá, por el mérito de estudiar Torah. Cuando una persona mantiene Torah, se asocia con ese mérito de que gracias a tu donación o tu aporte, más personas pueden dedicarse al estudio de la Torah. Y en ese momento, cuando la persona está dispuesta a dar de su bolsillo para la Torah, no hay un cabod a la Torah más grande que ese. Las personas ponen su plata en cosas que valoran. Las personas ponen su plata en inversiones que van a generar muchísimo dinero. Pero cuando una persona pone su plata en algo espiritual, algo que no ve, en ese momento la persona demuestra que tiene fe en la fuerza de la Torah, tiene fe en que Hashem nos ordenó estudiar Torah, y demuestra no solo con palabras, sino con acciones, cómo esta persona verdaderamente entiende el valor de lo que es la Torah. Por eso uno de los méritos más grandes que una persona puede tener es aportar Torah. Y les termino con una idea fascinante que le preguntaron al Hafetz Haim. Preguntaron al Hafetz Haim, Rav, si Dios tanto quiere Torah en el mundo, ¿por qué no hizo que todos los que estudian Torah y todas las instituciones de Torah tengan plata en abundancia? Y le respondió el Hafetz Haim, porque si todas las personas que estudiarían Torah tendrían plata, entonces ¿qué pasaría con las personas que no tienen el zehut, el mérito de estudiar Torah? ¿Cómo estas personas podrían apoyar a la Torah? Si alguien que estudia Torah tiene plata y alguien le dice, quiero donarte plata para que me des un mérito de tu Torah, le va a decir, a la Mac, yo no quiero vender mi Torah. Pero como hay una necesidad, la toma. Dijo el Hafetz Haim, Hashem hizo que haya una necesidad constante, que las personas que estudian Torah, las instituciones de Torah, tengan necesidad. ¿Para qué? Para que de esa manera los rabinos vayan a recolectar y tocan las puertas de todos los negocios de las personas que trabajan todo el día, que muchas veces no tienen el mérito de estudiar Torah, y que de esa manera puedan aportar al estudio de Torah de esa yeshiva, de esa institución, de esa persona que estudia Torah, y de esa manera tener el zehut, el mérito de conectarse con el estudio de la Torah. Así que Hashem nos dé zehut a cada uno de nosotros, que podamos estudiar Torah, valorar la Torah, no solo con nuestras acciones, sino también con nuestro dinero. De esa manera le mostramos a Hashem qué tan valioso es la Torah para nosotros. Y cuando la persona apoya a Torah, el mérito de la Torah, la bendición más grande que hay en este mundo es la fuente de la Torah. La verajá de la Torah se va a regar sobre todos aquellos que la apoyan. Hola a todos, ¿qué tal? Birshut Moray Berabotay, Be'ezrat Hashem. Queremos platicar el día de hoy algo tan esencial y tan importante que representa el estudio de la Torah. En la tefilá todos los días mencionamos en las verajot de la Amidá una bendición que llama mucho la atención: Ashivenu avinu le torateja, bekarevenu malkenu la abodateja.
Una de las explicaciones, ¿qué diferencia hay entre acércanos a tu Torah y acércanos, o sea, regrésanos a tu Torah y acércanos a tu servicio? ¿Qué significa la Torah y qué significa abodá? ¿Qué significa el servicio? Una de las explicaciones es acércanos, más bien dicho, regrésanos al estudio de la Torah y acércanos al cumplimiento de las mitzvot. Esto significa que hay dos conceptos muy importantes. Uno, el estudio de la Torah y por el otro lado, el cumplimiento de las mitzvot. Y son dos temas totalmente independientes. Una cosa es cumplir la Torah y otra cosa es estudiar la Torah. Me queda muy claro que para poder cumplir hay que estudiar. Si la persona no estudia, obviamente que no cumple. Pero para poder cumplir hubiera sido suficiente un estudio de reglas, reglamentos claros y concisos. Reglamento, esto se puede, esto no se puede. Esto está permitido, esto no. Esto tienes obligación, esto no tienes obligación. Así, incisos, cortos y precisos. Y Dios, el Todopoderoso, quien nos entregó esta Torah tan maravillosa, que esta Torah es la sabiduría divina, Dios entregó una Torah abstracta, no entregó una Torah clara. Por ejemplo, cuando la Torah nos platica, no harás melajá en Shabbat. No puedes hacer melajá en Shabbat. ¿Qué significa melajá en Shabbat? ¿Qué es melajá? Mucha gente piensa que tal vez la palabra significa trabajar. No es real. Eso no es lo que la Torah prohibió. ¿Qué es melajá? Por lo menos dime. Las reglas de Shabbat es y son: no puedes arar, no puedes cosechar, no puedes cortar, no puedes trillar, no puedes sembrar, no puedes... Dime, acláramelo. No puedes cocinar. Dime, no puedes prender fuego. No me puedes dejar nada más con una frase: no hagas melajá. ¿Qué es melajá? Y ahí viene el estudio de la Torah, que significa empezar a meterse y a profundizar y a comprender. ¿Cómo voy a entender qué es melajá? ¿De dónde lo aprendo? Veo que la Torah por un lado me habla de Shabbat e inmediatamente me lo conecta con la construcción del Mishkan. Y en el Mishkan habían cosas que se tenían que hacer, melajot, que se tenían que hacer para construir el Mishkan. Entonces ya que la Torah me lo relacionó, significa que estas son las que están prohibidas en Shabbat. Y así como eso les puedo dar muchos ejemplos, que para poder comprender la Torah hay que analizarla, hay que estudiarla. Obviamente la pregunta resalta: ¿por qué Dios me dejó una Torah abstracta? Una Torah que me dice: estúdiala, profundízala, analízala, y que realmente es el concepto del Talmud. Todo el Talmud, ¿qué es? Pregunta, respuesta, hubiera pensado, conclusión. Todo eso es una cosa impresionante que hasta llegar al fondo, hasta llegar a la conclusión, me toma mucho tiempo. ¿Qué nos enseña Dios con esto? Dios nos enseña que independientemente al propósito, que es cumplir la Torah, que es la segunda parte, de Karebenu Malkenu la Abodateja, acércanos al cumplimiento de tu Torah, hay otro propósito que Dios quiere. ¿Cuál? Que te metas en el pensamiento divino, que te metas en el pensamiento de análisis hasta poder llegar a lo que tienes que llegar. Y aunque no llegues, y aunque no llegaste a la conclusión, porque todavía estás en el camino, se llama mitzvat limud a Torah. Se llama la mitzvah de estudiar Torah. Dios, ¿qué quiere con esto? ¿Cuál es la idea de esto? Es lo que queremos explicar. Número 2. Cuando decimos en la Amidá, regrésanos a tu Torah, ahí utilizamos el término Avinu. Regrésanos, Padre, a tu Torah. Cuando hablamos del cumplimiento de las mitzvot, acércanos, Rey, a tus mitzvot. ¿Por qué cambió el término?
¿Por qué cuando hablamos del estudio de la Torah hablamos Avinu, Padre? Y cuando hablamos del cumplimiento de las mitzvot, hablamos de Malkenu, hablamos del tema de Melech, del rey. Y esto significa, cuando hablamos de papá, automáticamente, si él es papá, yo soy su hijo. Si hablamos del rey, él es el rey y yo soy su esclavo. Y hay una gran diferencia que Dios se conduzca con nosotros como padre que como rey. Padre es una cosa y rey es otra cosa. Y lo decimos en Rosh Hashanah. Cuando decimos la famosa frase Ayom Arat Olam, Ayom Ya'amid Bemishpat Kol Yetzure Olam. Hoy vas a juzgar a todo el mundo, que ya pronto viene, en mes y medio, Be'ezrat Hashem, un poquito más, en casi 2 meses, viene el tema de Rosh Hashanah. Y ahí decimos, Im Kebanim, Im Ka'abadim, como hijos o como esclavos. Si me juzgas como hijo, apiádate como se apiada un padre. Si me juzgas como esclavo, es más duro, es más difícil. ¿Cuánto no nos gustaría que Dios nos juzgue como hijos y no nos juzgue como esclavos? Están nuestros ojos esperanzados hasta que nos agracies, Boreolam. ¿Esto de qué depende? Si hay estudio de Torah, es Avinu. Si nada más es cumplimiento de mitzvot, es Malkenu, es rey. ¿Por qué? Porque si yo cumplo, yo estudio incisos. Esto no se puede en Shabbat, esto sí se puede. Esta es mi obligación entre semana, esto no. Esto es lo que no puedo comer, es lo que sí puedo comer. Yo estudio incisos, yo estudio Torah y cumplo la Torah. Cumplir la Torah, te consideras Ebed, te consideras esclavo y él se conduce contigo como rey. Porque tu finalidad, ¿cuál es? ¿Cuál es tu propósito? Cumplir. Él me ordena y yo cumplo. Y es la palabra mitzvah, de tzivui. Él ordena y yo cumplo. Pero cuando una persona estudia Torah, que no es que tengo que cumplir, sino me quiero meter, me quiero involucrar en el pensamiento divino, como el hijo que se mete en las partes internas, en las partes ocultas de la casa, se mete a donde su padre no permite a cualquiera. Entonces eres un hijo y no eres un esclavo. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. El estudio de la Torah, queridos hermanos, el estudio de la Torah es meterse en el manantial de la sabiduría divina. Y dicen los Jajamim, la manera como una persona se conecta con Dios, se une con Dios y realmente poco a poco va a ir sintiendo que su neshama, su alma, empieza cada vez a comprender la filosofía divina, es cuando estudias Torah. Y dicen los Jajamim, cuando vienes a estudiar Torah todos los días, aunque no llegaste a ninguna conclusión, aunque no llegaste a una mitzvah específica, pero estás estudiando la Torah, eso te conecta con Dios, eso te une a Dios, porque tú estás como hijo, no estás como esclavo. Y esa unión que tienes con Dios es una maravilla, es una cosa, se puede decir tal vez inexplicable, pero no hay algo que una a la persona con Dios como el estudio de Torah. Uno de los jajamim hoy en día, muy conocido en Argentina, llamado Rabbi Efraim Dines. Él estuvo aquí en México hace muchos años, ha estado varias ocasiones y presentó en una conferencia comunidades, ahorita no recuerdo y no tengo los datos, pero presentó comunidades impresionantes de Yahadut que habían en muchos lugares en Sudamérica. Y hoy no hay nada.
Hoy se eliminó. No hay nada, ya esa comunidad se perdió. Y comprobó que el secreto de cómo se perdió la comunidad fue porque no hubo estudio de Torah. Cumplimiento de mitzvot hubo, pero cuando la persona nada más cumple y no estudia Torah, poco a poco se va enfriando la Yirat Shamayim. ¿Qué significa la Yirat Shamayim? Yirat Shamayim, quiero que me entiendan, no me gusta utilizar la palabra así a secas, temor a Dios. Yirat Shamayim, dice el Rabbenu Yonah en Mishle, es sentir la presencia de Dios. Eso es Yirat Shamayim. Así como cuando se pararía Jajam Ovadia Yosef, alaba Shalom, delante de ti, sientes un impacto, sientes un respeto. Eso significa, sientes un temor. De la misma manera, cuando la persona tiene Yirat Shamayim, siente algo muy especial. Pero, ¿qué es Yirat Shamayim? Sentir la presencia divina. ¿Cómo la logro? ¿Cómo la logro si no la veo? ¿Cómo la logro si no la palpo? Aparentemente no es tangible. ¿Cómo logro esa Yirat Shamayim? ¿Cómo logro sentir esa presencia divina? Entre paréntesis, realmente hay conductas que dice la halajá para que la persona trabaje con ellas la Yirat Shamayim. Por ejemplo, andar con kippah es una de ellas. Cómo te vistes en la casa es otra de ellas. Cómo dices la tefilá, la amidá, parado, no te puedes mover, es otra de ellas. Pero aún así, con todo y eso, son recordatorios muy buenos. Pero si no hay estudio de Torah, esa Yirat Shamayim poco a poco se va apagando. Y ese es el secreto de la frase famosa que dice: Jajamim, im ta'azbeni yom, yomaim azbeka. La persona que abandona un día de estudio de Torah, Dios te abandona 2. ¿Qué significa te abandona? ¿Por qué te va a abandonar? ¿Qué es abandonar? ¿Y por qué 2 días? Si tú te separas un día, Dios igualmente se separa un día. ¿Cuánta diferencia ya tenemos? 2. ¿Qué significa se separa? Se enfría tu Yirat Shamayim. Es lo que los jajamim te quieren enseñar. Se enfría tu sentimiento de la presencia de Dios. Empiezas a sentir la falta de conciencia que Dios está frente a ti. Lo que David Amelech le llamó Shiviti Hashem lenegdi tamid. Voy a tener a Dios frente a mí todo el tiempo. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Cuando uno se enfría con eso, automáticamente empieza a perder el valor. Es como aquella persona que ignora y poco a poco deja de atender a su esposa. En el momento que la deja atender, se enfría la relación. Así es. Igualmente, si tú no saludas a tu compañero, se enfría la relación. Si dejas de hablarle a tu compañero, se enfría la relación. La relación con Dios es por medio de la Torah Akdoshá. Y por eso se le llama Avinu. Y por eso, de alguna forma increíble, nos convertimos en hijos. Por eso dice el Zohar HaKadosh, con la Poreshme Oraita, la persona que se separa de la Torah, del estudio de la Torah, Poreshme Ahayim, se separa de la vida, se empieza a enfriar poco a poco. Y ese es el valor tan grande. Y es lo que le pedimos a Dios. Regrésanos al estudio de la Torah y acércanos al cumplimiento de las mitzvot. Pero no hay una cosa que te acerque y te prenda y te encienda de alguna forma una conexión con Dios como el estudio de la Torah Akdoshá. Qué tan importante es que la persona vea y vean qué tan grande es el mérito del estudio de Torah. Entre los Ashkenazim, no entre nosotros, los Sefaradim, existe donde reza el Hazán y donde se lee el Sefer Torah. Pregunta la halajá, el shofar, ¿dónde se toca? ¿Donde el Hazán se para o donde se lee el Sefer Torah? Dice el Ramá, se toca donde se lee el Sefer Torah, para que el mérito de la Torah, con la tequía de shofar, levanten rahamim. Eso es tan grande lo que representa el estudio de la Torah Akdoshá.
quiero recordar con mucho cariño a uno de los grandes jajamim que tuvo una visión increíble y que Baruch Hashem logró construir, edificar, formar esta hermosa comunidad en Panamá, llamado Jajam Tzion Levi. ¿Cuánto sacrificó para que tengan lo que tienen el día de hoy? ¿Cuánto sacrificó para que haya esta hermosa comunidad y la calidad de gente que hay el día de hoy? No lo voy a olvidar, tuve el zehut de conocerlo una vez y qué feliz estaba y cómo me recibió, y eso que él pudiera haber sido mi abuelo seguramente, cómo me recibió con mucho respeto y cuánto apreció un poco de Torah que transmitimos en aquella época de Jajam Tzion Levi. Qué tan importante es recordar lo que él hizo y entender que lo que tenemos es por el zehut de lo que él hizo. Pero algo muy, muy importante, Baruch Hashem, hoy ya tienen una yeshiva en Panamá que hoy en día se llama Har Sinai y cambiará el nombre a Jajam Tzion Levi. Qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan increíble, dejar una huella de toda la espiritualidad que él dejó en lo que más Dios aprecia, el estudio de la Torah. En ese lugar donde cuando se estudie Torah, en ese lugar nos convertimos en Banim, nos convertimos en hijos de Hashem Yitbaraj. En ese lugar donde vamos a analizar la sabiduría divina, en ese lugar donde vamos a crecer. Y esos son los lugares que se le llaman Bate Midrashot. Hay Betakneset donde se reza, hay Bate Midrashot, Midrash, donde se estudia Torah. Y es una cosa maravillosa tener un Beta Midrash. Y a nombre de Jajam Tzion Levi, ¡wow! ¡Qué cosa tan increíble! ¡Qué akarata tov! Pero para eso, obviamente, necesitamos el Etz Hayim Hi, la Mahazikim Ba. Necesitamos el árbol de la vida que mantengan a esa Torah Kdosha. Necesitamos aquellos Tamjim de Rabbanan, aquellos que apoyan a los Jajamim para que puedan estudiar Torah, para que puedan levantar ese estudio tan importante. Y esa, lo que le llamamos Achzakat Torah, es una de las sedakot importantísimas que Dios aprecia y que Dios ama y que Dios quiere, porque sin ella no hay forma que esa Torah se pueda reproducir. Esa Torah, Dios nos dijo, ahí se las encargo. Esa Torah, Dios nos dice, tú puedes, tú tienes la capacidad, pero yo no estudio mucho o yo tengo poco tiempo para estudiar. Pero tú, al mantener esa Torah, te haces socio automáticamente. Te haces socio, y el Havetz Haim ya decía que la persona que mantiene Torah, esa Torah que él no pudo estudiar aquí abajo, obviamente que no lo exenta de estudiar Torah, pero esa Torah que él no pudo estudiar aquí abajo, se la enseñan allá arriba y le permiten tener esa sabiduría en la cual no pudo, porque él se dedicó a mantener Torah. Y no hay una cosa más bella que te conecte con Dios como el estudio de Torah y mantener el estudio de Torah. Etz Haim Hi la Mahazikim Ba. Y tiene dos explicaciones. Una, Etz Haim Hi es el árbol de la vida a la persona que la agarra, que se refiere a los que estudian la Torah. Y también Etz Haim Hi la Mahazikim Ba es un árbol de vida a la gente que se agarra para poder mantener Torah. Betomjeja meushar. ¿Qué tan importante es llevar a cabo esto? ¿Quién no quisiera convertirse en el Hijo de Dios y que lleguemos a un Rosh Hashanah con otro juicio, con el juicio de padre e hijo, comprender lo que Dios quiere? Y sobre eso dice el Midrash, y con esto encierro la idea. Ve'ahavta et Hashem elokeja. ¿Cómo? ¿Cómo voy a amar a Dios? Hay dos maneras. Una, por medio del estudio de la Torah, y la segunda, viendo las maravillas de la creación del mundo. Y Be'ezrat Hashem, si vamos a conectarnos con esto, vamos a lograr, Be'ezrat Hashem, seguir la cadena milenaria desde Moshe Rabbenu hasta el día de hoy.
No quiero terminar, Rabotai, con esto muy importante. Me tomo un minuto más. Encontraron, nos contó Jajam Shabbat, Jajam Abraham Shabbat, Rosh Yeshiva de Yeshiva Keter Torah, Rosh Mosdot Keter Torah. Nos platicó que encontraron en el escritorio de Hitler y Shemó una carta en la cual estaba dirigida a todos aquellos encargados, diciéndoles a ellos, cuidado con el Am Israel, hay que eliminarlos. Y ahí dice, y principal y especialmente a los talmudistas, porque mientras ellos tengan vida, Am Israel va a tener vida. Hitler entendió el secreto. ¿Cuál es la raíz que ha mantenido al pueblo de Israel en vida? El estudio de la Torah. Tizku Yahayim al Yedei Torah, que tengan el mérito de vida por medio de la Torah. Apoyen a esa Torah. Y mi querido Jajam Gabriel Ebo, que Bezrat Hashem tenga mucha tzlajá, que esta yeshiva tenga mucho éxito, florezca Bezrat Hashem y mucha luz de Torah a todo Panamá y a muchos lugares del mundo, salga de ella. Amén. Ken Yehi Ratzon. Saludos. Estamos en la época de Tu B'Av. El 15 de Av es uno de los días que Jajamim me escriben, no habían días alegres como el Yom Kippur y el 15 de Av. Yo les quiero compartir un pensamiento, una gehará sobre este gran día del 15 de Av, porque es un día tan alegre. Ante todo, si una persona quiere escoger un perek de Teilim, quiere mover cielos, ¿qué perek de Teilim es el mejor? El Maharal escribe que el perek 119, Kuf Yutet, es el mejor, el más fuerte que David Amelech hizo en su vida. Él explica cosas profundas sobre qué contiene este Perek Kuf Yutet. Pero todo el entorno del Perek Kuf Yutet habla de la Torah Kedoshá, de la fuerza de la Torah, de la alegría que la Torah te trae. En la letra Het sale así: Hashti veloit mamati lishmor mitzvoteja. Me apresuré y no me puse lento para cumplir tus mitzvot. Me apresuré y no me puse lento para cumplir tus mitzvot. Si me apresuré, obviamente que no me puse lento. Está repetido el pasuk. Explica el Ben Ishai. Hay momentos en la vida que tienes que ser ágil. Y si tú agarras el momento adecuado y te pones ágil, más adelante nunca más vas a ser lento. ¿A qué se refiere? Se refiere a la época de la juventud. Cuando una persona tiene la opción de aprender a estudiar Torah, una persona aprovecha esa oportunidad, Hashti, se apresura, aprovecha, hace de esos años que tiene para convertirse en una persona con talento de poder estudiar bien. Después, durante la vida, él va a tener esa agilidad de poder agarrar cualquier cámara, cualquier libro y poder entender bien lo que está estudiando. Eso quiere decir Hashti Veloit Mamati. ¿Qué pasó el 15 de Av? Rabba y Rabbi Yosef dicen que el 15 de Av pararon de cortar maderas para traer al Mizbeach. ¿Y por qué es un día tan alegre? Escuchen lo que dice Rabbenu Gershon. Por ser que estaban ocupados estos meses del verano cortando madera, no estudiaban Torah, no tenían el tiempo porque estaban ocupados haciendo una mitzvah. Pero el 15 de Av pararon. Se convirtió en un Yom Tov colectivo, porque de ahí en adelante ya tenían más tiempo disponible para estudiar Torah. Ese es el mensaje del día del 15 de Av. Toamea Haim Zahu. El que la prueba la Torah tiene vida. No solamente vida en el próximo mundo, en este mundo vive feliz. Y para eso está la juventud. Apoyar la juventud, que puedan estudiar Torah en el 15 de Av a nivel colectivo, traerá seguro verajá a toda la comunidad.